Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Espero que te encuentres muy bien en casa y vamos a tener hoy el curso de geografía con el tema correspondiente al relieve costero. Ok, sin nada más que mencionar, comenzamos. Tenemos la geomorfología costera. Cuando se refiere a la geomorfología, entendemos por geotierra. Morfología viene a ser las formas que hay en la Tierra. En este caso nos estamos refiriendo a las formas terrestres, pero a las formas terrestres en la región costera. Ya estamos adentrándonos aquí al Perú. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunas geoformas costeras, sin antes mencionar pues cómo se distribuye esta geomorfología en la región costera. Entendamos que la costa representa toda la franja que limita con el Océano Pacífico o el Mar Peruano y también con los Andes peruanos. A ver, aquí tenemos también nuestro concepto que dice: se considera que la costa es una de las tres regiones principales del país. Limita por el este, a ver, lo voy a señalar con el mouse, limita por el este, aquí a la derecha limita por el este con los Andes peruanos, y por el oeste, aquí lo señalo con el mouse, con el Mar Peruano. Tenemos aquí al este con los Andes y por el oeste con el Mar Peruano. El ancho o la distribución que tiene la costa tiene una variación, más o menos unos 15 kilómetros en la región sur de Arequipa, disculpa, aquí está Arequipa, en la región sur de Arequipa, y más o menos unos 180 kilómetros en la región de Piura, como lo vemos aquí. Entonces, además, recuerda que la costa está conformada por 11 regiones, o como comúnmente se les dice, departamentos. Por ejemplo, tenemos a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Disculpa, son 10. Son 10. Hay un pequeño lapsus. Son 10 regiones. Está atravesada por 10 regiones. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro concepto aquí. Continuamos para adentrarnos un poco más dentro de la geomorfología costera y también de las características que posee esta franja. Tenemos aquí algunas características de la franja costera, como por ejemplo, en toda la costa del Perú, a la costa en general se le atribuye como la región más poblada. A pesar de ser la región más pequeña o más delgada, se le considera como la región más poblada, ya que alberga el 50% de la población del Perú. Se ubica en esta parte costera, en esta franja costera. Luego tenemos que posee 11 regiones. Aquí, como dije, chicos, lo corregimos. Sí, son 10. Un pequeño lapsus, lo corregimos, posee 10 regiones. Luego tenemos que altitudinalmente se eleva desde los 0 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Si nosotros vemos a la costa de forma plana, vamos a ver que hay ciertas geoformas que son elevadas. Estas geoformas que son elevadas tienen máximo 500 metros sobre el nivel del mar. Ya aquellos que sobrepasan los 500 metros sobre el nivel del mar ya pertenecen a otra región. Luego, como dijo, es más ancha en el norte y es más angosta en el sur. Justo lo habíamos mencionado, ¿no? 180 kilómetros en el norte y 15 kilómetros en el sur de ancho. Y está dividida en 3 sectores. Está dividida en costa norte, costa centro y costa sur. Tenemos aquí costa norte, costa centro y costa sur. Algunas geoformas, ¿sí? Algunas geoformas. Tenemos, por ejemplo, los valles.
Todo valle está formado por un río, chicos. Eso siempre indispensable conocer. Todo valle está formado por un río. Si hay un río cerca, es un valle. Si está siendo atravesado por un río, es un valle. Y dice, son áreas formadas en el curso inferior de un río, producto de la acumulación de materiales aluviales. Vamos a centrarnos en la primera parte. Son áreas formadas por el curso inferior de un río. Ahí, suficiente. Por ejemplo, nos mencionan algunos ejemplos en el libro, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí que en el departamento de Piura se encuentra el Valle de Chira, conformado por el río Chira. Tenemos en La Libertad el Valle de Jequetepeque, conformado por el río Jequetepeque. Tenemos el departamento, tenemos aquí Lima, y el valle viene a ser Rímac, conformado por el río Rímac. Y tenemos también en el departamento de Arequipa el Valle de Majes, conformado por el río Majes. Es decir, si tú ves un río atravesando por allí, está formando un valle. Luego tenemos las pampas. Las pampas son áreas entre los ríos con potencial agrícola. Es necesario para los proyectos de irrigación para hacerlas productivas. Es decir, son áreas que, si bien es cierto, son atravesadas por los ríos, pero estas áreas tienen un potencial agrícola, es decir, tienen un potencial para poder realizar agricultura en esa zona. Pero un detalle muy importante es que el río no solo se encarga de todo, sino que también es necesario que el hombre intervenga. ¿Para qué? Para producir, por ejemplo, algún canal de irrigación y volver las tierras productivas. Es decir, el valle es el río atraviesa, ¿sí? Por ejemplo, aquí el río atraviesa y ya forma un río. Disculpa, ya forma un valle. En cambio, las pampas atraviesa un río. El hombre tiene que intervenir para que esta parte de la zona se vuelva productiva y se vuelve una pampa. Por ejemplo, tenemos aquí en el departamento de Lambayeque, La Libertad, Lima, Arequipa. En Lambayeque tenemos la pampa de Olmos. Libertad tenemos la pampa de Virú o la pampa de Chao. En Lima tenemos la pampa de Cañete. Y en Arequipa La Joya. Luego tenemos los tablazos. Dice, son áreas de lento levantamiento, 25 centímetros cada 100 años, ricas en depósitos de petróleos. Al petróleo también se le considera como hidrocarburo. Lo menciono porque hay una pregunta ahí en tu libro que menciona los hidrocarburos. Así que por si acaso lo menciono. Entonces, ¿a qué se refiere áreas que se encuentran en proceso de levantamiento? Por ejemplo, tenemos nuestra superficie terrestre, nuestra corteza terrestre, nuestro piso, vamos a decir así, nuestro suelo, y este suelo se encuentra en proceso de levantamiento. A este proceso lento de levantamiento se le considera como un tablazo. Los más destacados los tenemos en Piura, en el norte peruano, pero también tenemos aquí uno en Tumbes, como el tablazo de Zorritos. En Piura tenemos el tablazo de Máncora, que es el más grande del Perú. Tenemos Lobitos y también Negritos. Luego tenemos aquí las depresiones. En cuanto a depresiones, se considera que las depresiones son áreas en proceso de lento hundimiento. Mira, si el tablazo es levantamiento, la depresión es lo contrario. Se encuentran en proceso de hundimiento, bajo el nivel del mar, ricas en depósitos de sales. Mira, aquí tenemos ricos depósitos de petróleo y aquí tenemos ricos depósitos de sal. Tenemos, por ejemplo, la depresión de Bayóvar, que es la más baja, en Piura. Tenemos la depresión de Lambayeque, la depresión de Cañamac en Lambayeque. Tenemos la depresión de Salinas en Lima. Tenemos la depresión de Otuma en Ica. Luego, otras geoformas que tenemos aquí en la costa, por ejemplo los desiertos, ¿no? Aquí es muy fácil comprenderlo, ya que son áreas cubiertas de arena. Áridas se refiere con poca agua. Son
regiones con poca agua cubiertas de arena. Aquí tenemos, por ejemplo, el desierto de Sechura, que es el más extenso y grande del Perú. Tenemos el desierto de Ancón, aquí en Lima, y el desierto de Nazca, en Ica. Las lomas son colinas, es decir, son partes elevadas, son colinas, adyacentes al mar, que reverdecen el invierno por acción de la neblina. Como son zonas elevadas, normalmente en estas zonas elevadas abunda la neblina, y esta humedad genera que estas zonas se pongan verdes obviamente por la vegetación y la presencia de humedad. En Lima tenemos varias lomas, como por ejemplo la loma de la Chay, la loma de Amancaes y la loma de Lúcumo. Y en Arequipa tenemos la loma de Atiquipa, que es la más extensa del Perú. Luego tenemos los esteros. ¿Qué son los esteros? Son zonas de confluencia entre el mar y el río. Pero, profe, ¿qué es confluencia? Ah, confluencia es unión. ¿Qué quiere decir? Es una zona de unión entre el río y el mar. A esto se refiere cuando el agua del río y el agua del mar se encuentran. Esto se encuentra muy cerca al mar peruano, o muy cerca al mar en general. Como ves aquí se mezcla el agua dulce y salada. Tenemos, por ejemplo, los esteros, que se encuentra en Tumbes, donde está el manglar de Tumbes, el único del Perú, el único estero del Perú, el manglar de Tumbes, en donde se mezcla el agua dulce y el agua salada. Y finalmente tenemos las albúferas, que son lagunas de agua salada próximas al litoral, separadas del mar por un cordón de arena. A esto se refiere como si el mar hubiese aumentado su nivel y se hubiese adentrado en la playa, por decirlo así, dentro de la región continental, y cuando retrocedió la marea, se quedó como una laguna de agua salada. A esto se refiere una albúfera. Tenemos, por ejemplo, las albúferas de Huanchaco en La Libertad y la albúfera de Medio Mundo en Lima. Entonces, chicos, para que más o menos les quede claro, lo que ustedes van a copiar en su cuaderno, les indico cómo van a copiar en su cuaderno para cuando hagamos la práctica vayamos directo. Lo que vas a hacer es colocar el título, luego copiar el concepto, mira, solamente el concepto, luego, si te das cuenta dice número 1, vendría abajo, ¿verdad? Número 1 como un subtítulo, número 1, copia las características tal cual las he colocado, ¿sí? Obviamos la imagen, ok, no le hacemos caso a la imagen, copiamos las características normal, una debajo de otra, como si estuviera colocando guiones debajo del subtítulo, guiones. Esta parte, sí, chicos, lo que dice costa norte, costa centro y costa sur, lo copiamos aquí, ¿no? Aquí abajo. Dice, está dividida en 3 sectores, 2 puntos, costa norte, costa centro y costa sur, para que lo tengas aquí en tu cuaderno. Ok, tenemos aquí número 1 con sus características, muy bien. Luego, número 2, geoformas. Lo único que vas a copiar a tu cuaderno, chicos, colocas letra A, copias el concepto y solamente colocas un ejemplo de cada uno, ¿ok? Solamente un ejemplo de cada uno. Luego vas con la B, colocas el concepto y colocas un ejemplo de cada uno. Te recomiendo que siempre coloques el que tiene un paréntesis, ¿ya? Porque ese es el más importante de los que se menciona. Te recomiendo, o más bien te exijo, que coloques el que siempre esté en paréntesis. Entonces, chicos, concepto, ya sabes, tienes número 2, debajo letra A, aquí con su concepto, y
colocas un ejemplo. Letra B, su concepto y un ejemplo. Aquí tenemos letra C, su concepto y un ejemplo. Aquí, mira, tenemos aquí. Y así sucesivamente en todas las que estamos mencionando. En este caso, como no tiene paréntesis, se copia este único, pues, ¿no? Aquí puedes copiar, por ejemplo, el que se encuentra en Lima, que se te va a hacer mucho más sencillo poder memorizarlo, comprenderlo. Ok, chicos, eso sería todo. Cualquier duda, vuelve a revisar el video, retrocede un poquito y vuelve a escuchar la indicación. Eso sería todo, chicos. Se cuidan. Buenas tardes. Nos vemos hasta dentro de un ratito. Cuídense.